el anticristo, porque el pueblo de Israel es clave en estos 3 años y medio. El pueblo de Israel va a hacer pacto con él y van a verlo como un gran líder, y la gente va a decir: wow, esto es lo que necesitamos. Una de las señales de que Cristo viene es que será predicado este evangelio a todas las naciones, para que todos los que están en tantos países, a los griegos, a los que hablan mandarín, a todos se les predique este evangelio. A Jesús. Eso lo comprendí empezando el ministerio. Daniel capítulo 9, el versículo 24. Antes de empezar a leer, me gustaría iniciar la introducción, pero ya hemos orado al Señor. ¿Ya oramos? ¿Ya le pedimos al Señor que nos hablara? Vamos a hacerlo. Ahí donde está, Señor Jesús, una vez más, habla nuestras vidas, enamóranos de ti, haznos conocer lo que tú tienes en tu santa palabra, Señor. Guíanos, instrúyenos, enséñanos, capacítanos todos los días, Señor, para conocer los misterios de tu gracia. Llévanos más profundo, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, tenga la amabilidad, hermanos. Antes de empezar a leer Daniel capítulo 9, el versículo 24, yo quisiera dar una breve introducción a lo que vamos a entrar esta mañana. Amén. Yo quisiera preguntarles a ustedes: ¿cómo creen que una persona que nunca ha visto un carro, una persona que tan solo ha visto caballos y ha visto carretas empujadas, cómo creen ustedes que un personaje que tiene una visión de, supongamos, una autopista donde hay vehículos corriendo a toda hora, cómo vería una persona de la antigüedad una autopista? ¿Qué diría sobre esa autopista? ¿Qué diría sobre un carro? Él no sabe que son neumáticos, él no sabe que es un motor, él no sabe nada de eso. Él dice: pues tiene que ser empujado por muchos caballos, pero no caballos de fuerza, sino caballos, animales. Amén. Uno tiene que entender que la profecía bíblica, Dios tuvo que expresarla de maneras diferentes, porque ellos no podían entender todo lo que había en el futuro. ¿Estamos aquí? Alguien que diga aleluya. Es como si usted estuviera en los años 80 y alguien hubiera aparecido con un celular y le hubiera dicho: tenga, llame a su mamá. En los años 80 usted le pasa un celular y usted dice: ¿qué es eso? Un celular. ¿Y qué es un celular? Porque en ese tiempo los teléfonos tenían que tener primero una conexión. No habían pantallas como las tenemos ahora. Entonces hay que entender que la profecía bíblica, por eso utiliza unas herramientas y unos imaginarios muy interesantes. ¿Cómo así? Sí. Por ejemplo, Apocalipsis habla de dragones. ¿Estamos aquí? Y no se asuste cuando habla de eso, dragón, y salió el dragón y echó fuego y pasó esto y cayeron las estrellas, y todo lo que usted lee en Apocalipsis es figurado. O sea, Dios lo que está haciendo es intentando mostrarnos el futuro, a los antiguos mostrarles el futuro. Ahora, ¿cómo pueden ver ustedes a un antiguo? ¿Cómo se imaginan ustedes a un antiguo viendo la autopista aquí, viendo carros a toda velocidad? ¿Cómo creen ustedes? Vamos a Nahum capítulo 2 versículo 4. Nahum capítulo 2 versículo 4, porque me gustaría, antes de empezar, a que pudiéramos comprender las 70 semanas de Daniel, a entender que el panorama profético es una vista de lo que se ha de venir, pero que tiene que utilizar muchas herramientas para ejemplificar lo futuro. Amén, hermanos. Dice la Biblia en Nahum capítulo 2, el versículo 4, y Nahum está viendo una autopista de este tiempo. Nahum está viendo carros de este tiempo.
Y él lo narra de la siguiente manera: los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán. ¿Por qué? Por las calles. O sea, él está haciendo algo futuro, pero lo está contando en la antigüedad. Y está diciendo, estos carros tienen ruidos. ¿Dónde está el ruido de un carro? En el motor. Mientras más caballos de fuerza tenga, ¡zum! ¡zum! Y el profeta ve esa venida y dice, los carros se precipitarán por las calles, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas y correrán como relámpagos. ¿Estamos aquí? ¿Qué es lo que está viendo el profeta ahí? ¿Qué está viendo? Los carros de este tiempo. ¿Pero en qué tiempo? Cuando no había motores, ni había tampoco ¿qué? Luces. Hermanos, recuerden ustedes que la primera bombilla se descubrió hace poco, no fue mucho. Pero en esa antigüedad él dijo, oiga, esos son como antorchas encendidas. ¿Por qué habla de antorchas? Por las luces de los carros. Y él tiene que decir, corren por toda esa parte y corren como relámpagos. ¿A cuántos kilómetros corre un caballo? Pero ¿a cuántos kilómetros corre un vehículo? Amén. Ahora, lo primero que quiero que nos fijemos es que en la Biblia hay profecías de años. Les voy a dar una de ellas. Ustedes recuerdan que José, cuando estaba en la cárcel, habló de dos personas que trabajaban con el rey, cayeron presos también. Y José llega una mañana y están preocupados. Y ellos tienen unos sueños, le cuentan los sueños a José y José le interpreta los sueños y le dice, mire, esas tres cosas que ustedes se les presentó en el sueño son 3 días. Dentro de 3 días el faraón los va a llamar a ustedes. A uno lo va a mandar a matar, pero el otro va a volver otra vez a lo que hacía antes. Recuerdan que el panadero murió a los 3 días, pero el otro sobrevivió y fue el copero del rey. Amén. Habló de 3 ¿qué? Días. Luego más adelante el faraón tiene un sueño, el famoso sueño de las vacas flacas y de las vacas gordas. Eso nos queda claro a nosotros, ¿cierto? Y lo que hace José es interpretar ese sueño. Le dice, vea, lo que pasa es que vienen 7 años de abundancia, 7 años donde a usted le va a ir muy bien en las finanzas, va a haber mucho trigo, va a haber mucha abundancia, pero luego van a venir 7 años de ¿qué? De escasez. Así que lo que hay que hacer, rey, lo que hay que hacer, faraón, es tomar y ahorrar para cuando lleguen esos 7 años. Por eso a usted le dicen, ahorre en las vacas gordas, para que cuando lleguen las flacas, usted tenga cómo sostenerse. Amén, estamos. Pero hablaba de 7 años y se cumplió lo que dijo. Hermano, se cumplió lo que dijo. Amén. Ahora, quiero que un hermano me ayude con este ejemplo. Brian, venga un momentico, Brian, venga. Supongamos que yo le digo a él, mire, Brian, supongamos que él todavía no se ha casado, ¿sí? Todavía no se ha casado, ya está casado, ya en embarazo, ya casi papá. Pero supongamos que yo le digo a Brian, Brian, está soltero, le digo, Brian, en 2 años te vas a casar. En 3 años vas a quedar en embarazo, porque los hombres también quedamos en embarazo. Curiosamente, es así. Porque el embarazo no solamente es de ella, es de nosotros. Es nuestro hijo. Y que yo le diga, y de su hijo, dentro de 50 años, va a engendrar otro hijo que se va a llamar así. Y ellos se van a ir a vivir a Canadá. Y luego se van a ir a vivir a Bruselas. Y en Bruselas, a la hora tal y al día tal, se van a comer un pan envenenado. Estoy colocando solamente un ejemplo. ¿Qué diría Brian? Hay poder.
estoy seguro que él diría: por Dios, ¿qué fue lo que me dijeron? Pero ¿qué tal que eso se cumpla? ¿Qué tal que pasen los años y suceda todo eso? Entonces ustedes dirán: el pastor no solamente habló, sino que el pastor profetizó. Estoy colocando tan solo un ejemplo. Eso no va a pasar, tranquilo. Brian, gracias. Dios me lo bendiga. La Biblia tiene profecías, pero escuche, tiene años en esas profecías. Y lo lindo de la palabra de Dios es que proféticamente se cumple al pie de la letra. ¿A usted no le alegra eso? O sea, lo que dice el Señor lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo. Si el Señor dice en 100 años va a pasar eso, va a pasar eso. La razón por la que Dios lo sabe todo es que Él vive en la eternidad. O sea, Él está en su futuro y Él está en su presente y en su pasado. Tenemos un Dios eterno. Para Él no existe el tiempo. Por eso es tan importante buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Alguien que diga amén a eso. Porque como Dios conoce todas las cosas, pedirle la voluntad a Él es decirle: Señor, usted sabe si me va a ir mal por allá, usted sabe que no es su propósito que yo vaya. Así, Señor, que yo te pido que me digas cuál es tu propósito, que se haga tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Denle un aplauso al Rey de Gloria. Él lo conoce todo. Él lo conoce todo. Lo sabe todo. Yo le pregunto: ¿Dios sabe lo que va a suceder en 20 años? ¿Dios sabe lo que va a suceder en 100 años? Dios es omnisciente, lo sabe todo. Ahora, al entender eso, vamos ahora sí con una de las profecías más maravillosas que está en la Biblia. Tiene que ver con fechas y tienen que ver con años. Y vamos a abrir esa profecía porque Daniel capítulo 9, y yo quiero decirles algo: no hay manera de empezar a leer Apocalipsis si usted no aprende a leer el capítulo 9 de Daniel. El libro de Daniel y Apocalipsis están tomados de la mano. Rebobinemos un poco. ¿Qué creemos como iglesia? ¿Qué estamos esperando que suceda? ¿La qué? O sea, nosotros los cristianos evangélicos del nombre de Jesús creemos que Dios viene por su iglesia y que no va a ser aquí en la tierra, sino que va a ser ¿dónde? En las nubes, ¿cierto? En las nubes. El Señor, ¿dónde nos va a recoger? En las nubes. O sea, nosotros vamos a subir y nos vamos a encontrar con Él. ¿Creemos eso o no? Entonces, estamos firmes en lo que creemos. Creemos que el Señor viene por su iglesia y puede venir en 10 años, puede venir en 5 años, puede venir en 1 año, puede venir en 2 meses, puede venir dentro de 3 días, pero puede venir hoy mismo. Porque si Él lo prometió, Él lo cumple. ¿Qué va a pasar después de que la iglesia sea tomada? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar en la tierra? Profecía bíblica. Cuando la iglesia sea tomada, va a aparecer un hombre tipo Bukele. Y no estoy diciendo que Bukele sea un anticristo. No. Estoy diciendo un hombre que la gente va a admirar. No, ni siquiera al 90%. Va a ser, toda la gente va a decir: wow, este es el líder que nosotros necesitábamos. Se conoce como el anticristo o el falso profeta, y se va a aparecer en ese momento. O sea, cuando la iglesia sea tomada, es tanto, quizás nosotros podamos conocer el anticristo sin darnos cuenta que es el anticristo. ¿A través de qué? A través de las noticias. Un gran líder se ha levantado en tal lugar y vamos a estar viendo el anticristo sin darnos cuenta, y el Señor toma la iglesia, nos lleva y aparece el anticristo para traer un tiempo de paz, pero una paz falsa,
Una paz momentánea. Mientras nosotros estamos allá alabando al que sabemos alabar. No sé si usted aprendió a alabarlo, pero si no aprende a alabarlo acá, usted no lo va a alabar allá. Pero aprende a adorarlo acá, exaltarlo acá. Mientras nosotros vamos a estar alabándolo a Él y vamos a estar en una entrega de premios. ¿Cómo se va a llamar esa entrega de premios? En las bodas del Cordero, en el tribunal de Cristo, vamos a recibir cada uno conforme a qué, a nuestras obras en el Señor. Amén. Ya lo vimos, creo que hace un tiempo atrás el hermano Alex nos explicó mucho acerca de ese tema. ¿Qué va a pasar en la tierra? Va a empezar 3 años y medio de ¿qué? De paz. Va a haber una tranquilidad, la gente va a decir, menos mal que se fueron los evangélicos, ahora ahí tenemos paz. Es verdad. Él va a venir disfrazado, va a traer paz. Pero a los 3 años y medio, el anticristo, porque el pueblo de Israel es clave en estos 3 años y medio. El pueblo de Israel va a hacer pacto con él. Y van a verlo como un gran líder. Y la gente va a decir, wow, esto es lo que necesitamos. Aún los judíos, aún los de Israel. Pero a los 3 años y medio, el anticristo va a romper el pacto que tenía con ellos. Y van a venir los juicios de Apocalipsis sobre esta tierra. Escúchame bien. Vienen 7 años. La mitad de esos 7 años va a ser de paz. Pero los otros 3 años y medio va a ser un tiempo de mortandad, de destrucción. Y al final de estos 3 años y medio, o sea, 3 años y medio de paz, 3 años y medio, que son 7 años por todo. Cuando terminen estos 7 años, el anticristo se va a ir contra Israel para destruir a Israel. Y cuando el anticristo se levante contra Israel y todas las naciones se vayan contra Israel, entonces el Señor aparecerá en el monte de los olivos. Va a descender con un ejército. ¿Sabe cuál es ese ejército? Nosotros. Vamos a descender con él y vamos a estar en esa pelea. Se conoce como una pelea donde Dios va a guerrear por Israel. Y Dios va a vencer, porque a Dios nadie lo derrota. Hermanos, nosotros no estamos al lado de ningún derrotado. Estamos con el campeón de los campeones. Vale la pena seguir al que nunca ha perdido una batalla. Denle un aplauso al Rey de Gloria. Hágase al lado de los ganadores. Hágase al lado de los ganadores. Hermanos, Apocalipsis fue escrito para animar a la iglesia. No fue para llenarlos de terror ni de miedo. Apocalipsis fue escrito para que ellos pudieran comprender que las muertes que estaban viendo, que sus familiares estaban muriendo por causa de Cristo, que si usted se le descubría que era un evangélico, al otro día lo mataban. Usted no podía decir que era evangélico. Y comenzaron a matar los cristianos, pero más cristianos aparecían. Alguien tuvo que escribir y decir que los cristianos eran como cucarachas. Mataban una y aparecían 10. Mataban 10 y aparecían 100. O sea, nos trataron de esa manera, porque hubo una mortandad en el primer siglo impresionante de cristianos. Hermanos, estar en un culto y sentarse a escuchar la palabra es un privilegio que muchos no tienen. Tener una Biblia, leer la Biblia, alabar a Dios sin que la policía nos esté buscando porque somos criminales, es una bendición. Si a esta hora estuviéramos en un país musulmán, quiero que lo imagines, no pudiéramos tener parlantes. Tendríamos que tener cerrado todo. No podíamos tener iglesia de nada. Estoy hablando de ahora, hoy. Hoy usted va a un país musulmán y usted le comienza a predicar a un turco y al otro día te matan.
todavía mueren cristianos. Es tanto, el grupo más asesinado son los cristianos. El peor país para ser cristiano se llama Corea del Norte. O sea, usted ni se aparezca por allá. Y si se dan cuenta que usted es cristiano, o que usted está evangelizando, porque más que todo es evangelizando, usted puede ir de turista, pero nunca compartir fe, ni pasar una Biblia ni nada. Ellos tienen que, los misioneros de Corea del Norte, hoy tienen que pasar la Biblia escondidas. Y los que se convierten, los coreanos que se convierten, están en campos de concentración como en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Usted me permite, ¿de qué nos quejamos nosotros? Ay, hermano, es que esta prueba es muy dura, hermano. Usted sabe que era seguir a Dios en el primer siglo. Era estar dispuesto a perder su universidad, a perder todo, a que lo persiguieran de un lugar a otro, a usted dejar su tierra y no poder vivir más en villas y nunca más volver a ver a su familia por seguir a Cristo, hermanos. Permítame, pero nos ha tocado fácil. Podemos decidir si venimos al culto o no, pero en el primer siglo ser cristiano era tener riesgo de que lo mataran a uno por serlo. Y aún así hubo gente decidida a seguir a Cristo. Hermano, perdóneme, pero el diablo nos está engañando de tal manera que uno escucha a cristianos decir: yo no vuelvo a la iglesia porque ese hermano me cae mal. Uno dice: Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? Cuando los primeros cristianos tenían que dar su vida por Cristo. Levante sus manos allí un momento, por favor. Si hoy te dijeran: si eres un cristiano te voy a matar, ¿tú qué dirías? ¿Lo soy o no lo soy? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? Pero así era el tiempo del primer siglo. Ustedes saben que los 12 discípulos que hablamos sobre ellos todos estos días, uno a uno fue muriendo, y el último que quedó fue el viejito Juan. ¿Recuerdan? Pero el resto, ¿cómo murieron? ¿Cómo murieron? Algunos quemados. Pedro murió crucificado. O sea, todos ellos fueron mártires por causa de Cristo. Por eso llega Apocalipsis. Apocalipsis fue como un bálsamo para ellos. Cuando Juan lo escribe y llega Apocalipsis a la iglesia mira y dice: vea, sigamos en el Señor, porque así muramos. El que va a triunfar en medio de todo es nuestro Dios. O sea, Él está contando el final de la historia. Mire, en un partido de fútbol usted no sabe quién va a ganar. Por eso las apuestas son tan locas. Una persona por allá le apostó al Barcelona, que no perdía ni un partido, y le apostó la casa de él, porque nunca creyó que un equipito ahí le pudiera ganar. Y llegó ese equipo y le ganó al grande Barcelona de los tiempos de Messi, y perdió la casa. Y dijo: pero ¿cómo es posible? Usted no sabe quién va a ganar. Pero en las épocas y en los tiempos, hermanos, nosotros sabemos quién va a ganar. Hay una lucha entre el bien y el mal, entre Satanás y Dios, pero nuestro Dios es el campeón de los campeones. Apláudalo esta mañana. Aleluya, aleluya. Hay que leer Daniel para entender Apocalipsis. Les voy a decir por qué. ¿De dónde salen esos 7 años, pastor? La Biblia, ¿dónde tiene esos 7 años que usted dice que primero va a haber 3 años y medio de paz y luego 3 años y medio donde el anticristo va a empezar a dar la otra cara de guerra, de violencia, de tantas cosas? ¿Estamos aquí, hermanos? ¿De dónde? Salen de Daniel capítulo 9.
Por eso tenemos que empezar por este capítulo y tenemos que empezar por estos versículos, porque aquí vamos a comprender de dónde salen esos 7 años y qué nos está esperando más allá del tiempo en que Dios va a tomar a su iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, voy con examen de una vez. Pregunta, ¿qué estamos esperando? Ok, el rapto, se le conoce como el rapto. A algunos no les gusta el tema del rapto porque es como arrebatar algo. A alguien tampoco le gusta arrebatamiento porque dice, Dios no va a arrebatar, no va a quitar porque somos de Él. Otros dicen la traslación, como quiera llamarlo. El rapto, la traslación, como quiera llamarlo. Pero el Señor viene por su iglesia. ¿Y luego qué va a pasar? En la tierra, ¿qué va a pasar? ¿Va a aparecer quién? El anticristo. ¿Y qué va a pasar? ¿Durante cuánto tiempo? 3 años y medio. ¿Y a los 3 años y medio qué va a pasar? Va a mostrar su verdadera cara, ¿no? Y ahí sí va a haber guerra y momentos difíciles. Y va a venir todo Apocalipsis. Apocalipsis escribe mucha de su parte es para hablar de esos 3 años y medio de dolor y sufrimiento que va a venir sobre la tierra. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos narrando aquí? Ahora, voy a leer Daniel capítulo 9, pero primero quiero decirle algo y aclararle algo. Para los judíos, una semana puede ser una semana de días, o puede ser una semana de meses, o puede ser una semana de años. ¿Estamos aquí? Ok, hablemos de semana de años. Si un niño tiene 14 años, ¿cuántas semanas de años tiene? Recuerda que una semana de años son 7 años. Si un niño tiene 14 años, ¿cuántas semanas de años tiene? 2. ¿Estamos aquí? Ok. Si una persona tiene 35 años, ¿cuántas semanas de años tiene? ¿Cuántas? 7 por 5, 35. O sea que tiene, ¿cuántas semanas tiene? Listo. Nos queda claro eso, porque vamos a empezar a leer las 70 semanas. Y esas 70 semanas no son de días, escúcheme, no son días, sino que son semanas de años. Diga conmigo, semanas de años. ¿Cuántos años tiene usted? 52. ¿Cuántas semanas tiene usted de años? Va en la cuenta. Tiene 7 semanas y media el hermanito. Venga, vea, le presento un hermanito de 7 semanas y media. Ay, hermanito, 7 semanas y media. Vea, muchachona ahí. Pero 7 semanas de qué? De años. Gracias, hermano, de 7 semanas y media. Amén. Vamos con otro más. ¿Cuántos años tiene hermano Orleín? 26. Venga, que este no tiene ni. ¿Cuántas semanas tiene él? Si tiene 26 años, ¿cuántas semanas tiene? ¿Cuántas? A ver, si fueran 14 años, serían 2 semanas. Si fueran 21 años, serían 3 semanas. ¿Sabe cuántos tiene? 3 y medio. Le presento un hermano de 3 semanas y media. Un bebecito, Dios me lo bendiga. Pero estoy hablando de años. Hermanos, quiero ser muy didáctico porque quiero que usted me comprenda lo que vamos a ver. Ahora sí, vamos a abrir la Biblia. Daniel capítulo 9, el versículo 24. Amén. ¿Qué dice la Biblia? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Estamos aquí, iglesia? Alguien que diga aleluya. Ok, Daniel recibe su tercera profecía de los tiempos del fin.
Y en esta tercera profecía, Dios le dice a Daniel: Daniel, vienen 70 semanas de años, pero van a venir y ustedes tienen que contarla, es con Israel. Israel es el reloj de Dios. Israel es el centro de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y dice: va a venir el tiempo en que Israel va a terminar como nación y al final va a ungir al santo de los santos. ¿A quién? Para nosotros Jesús, ya conocemos su nombre. Para ellos en su tiempo era el Señor, era Elohim, era Jehová. ¿Estamos? ¿Cuántos dicen amén? Entonces él le dice: toda la profecía de aquí en adelante tiene que ver con Israel. ¿De dónde vino la salvación? De Israel. ¿De dónde de dónde eran los apóstoles? ¿De dónde eran las mujeres que menciona la Biblia? La mayoría de Israel. ¿De dónde eran los profetas? De Israel. ¿De dónde eran los reyes? Israel. ¿Qué más? Las prácticas, ¿quién las tenía? Israel. O sea, hermano, Dios tomó a un pueblo llamado Israel y todavía Dios tiene planes para ellos. Dios no ha terminado con Israel. Levante su mano derecha y diga: Dios no ha terminado con Israel. Usted sabe que hay que orar por Israel. Usted saca tiempo para orar por Israel. Si no lo hace, hágalo, que le conviene. Cuando usted bendice a Israel, usted es bendecido. Pero cuando usted maldice a Israel, será maldito. Todavía está eso ahí y no lo podemos borrar. Por eso cuando Chávez dijo que maldecía a Israel desde sus entrañas, ¿dónde le cayó el cáncer? Ahí mismo, porque se metió con lo que no se debe meter. No se meta con el pueblo que Dios ha elegido. Ahora nosotros también somos pueblo elegido de Dios. Por el que se mete contra la iglesia, hay un Dios que lo defiende. Yo recuerdo, hermanos, hay gente muy ignorante, perdonen. Pues yo recuerdo una vez un vecino, estábamos en Manizales, y el vecino, cuando se tomaba sus tragos, venía y empezaba a gritarle a mi papá. Él no sabía cómo se llamaba mi papá, y había un texto en la puerta que decía: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el ancianito, a veces con licor y todo eso, decía: evangélicos, salgan de acá, váyanse, lárguense. Y el viejito empezaba a gritar y a decir: salga Israel, que aquí nos damos. Pensando que mi papá se llamaba Israel. Mi papá se llama Alejandro, pero él creía que mi papá se llamaba Israel. Y venga Israel, y mi papá a veces se hacía en la puerta así con esa ira, porque papá era de pelea, y a veces tenemos nuestro Jacobo dentro, nuestro Juan dentro, y papá decía: ay, ay. Pero uno, ¿qué hace, hermanos? En los momentos de ira, quédese quietecito: Señor, guárdame, Señor, de no hacer una locura. Amén. Pero a toda hora era así, hermanos, era tremendo, era una guerra. El hombre montaba problemas por todo, le incomodaba todo, hermanos. Pero hermanos, meterse con Dios es un problema y grave. Un tiempo después le vino una enfermedad, todo su cuerpo inmóvil. Y alguien le dijo: ¿le gustaría que los evangélicos oraran por usted? Y él dijo que sí, que sí. Hermanos, meterse con el Dios de esta iglesia es un problema. Meterse con Israel es un problema, porque ellos tienen la mano de Dios en promesa sobre ellos. Alguien que aplauda a Cristo. Así como Dios protegió a Israel, también lo protege a usted. Si Dios le cumplió a Israel, nos va a cumplir también a quienes.
a nosotros. Ahora, esta profecía tiene que ver con la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Diga conmigo, Jerusalén. ¿Cuál es la santa ciudad? Aquí en la profecía, la santa ciudad es Jerusalén. Y dice, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. O sea, terminar con toda la historia de la humanidad. Van a pasar 70 semanas. Versículo 25. Porque aquí es donde quiero que le pongamos atención. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Estamos aquí? Iglesia, ¿estamos aquí? Amén. Nos está dando fechas exactas. Nos está diciendo, mire señores, viene un tiempo donde esas 69 semanas se van a cumplir. Y la pregunta es, ¿y desde cuándo se van a cumplir esas semanas? Y él dice, desde la restauración de Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta que el Mesías príncipe muera. Jesús no podía llegar 10 años después. Jesús no podía nacer 20 años después. Jesús tenía que nacer exactamente cuando nació, porque la profecía se tenía que cumplir. Alguien diga aleluya a eso. Alguien dijo una vez, ustedes creen en ese Jesús. Ese Jesús planeó todo. Ese Jesús organizó todo. Ese Jesús planeó lo de la resurrección de la gente. Ese Jesús planeó todo. Él sabía las escrituras antiguas y por eso hizo eso. Y cuando alguien me dijo ese argumento, yo le dije, tiene toda la razón. Él lo planeó todo. Planeó hasta la fecha de su nacimiento y dónde iba a nacer y qué mujer lo iba a tener. Jesús fue planeado por Él mismo. En su gloria como Padre planeó. Él planeó y Él tenía que cumplir la profecía a tiempo. Repito, no podía ser un año más tarde ni un año antes. Él nació en el momento exacto donde tenía que nacer para cumplir la profecía de las 70 semanas. Impresionante, ¿no? ¿A usted no le alegra eso? Por eso había unos magos que me atrevo a decir que podían ser sirios. Porque en ese momento Daniel estaba sobre... eran los persas, creo que eran los persas. Si no me equivoco, eran los persas los que tenían en ese momento el control en los tiempos de Daniel. Los persas y los sirios, no me pongo de acuerdo en los dos. Pero llega el momento donde estos hombres llamados los magos, al ver la profecía y sabiendo que el príncipe iba a venir, que el Mesías iba a venir, entonces estos hombres sabios del oriente vienen y dicen, oiga, van a ser un rey en esta tierra y hemos seguido la estrella. Parece ser que ellos conocían esta profecía de las 70 semanas de Daniel y había quedado esto registrado en la antigüedad. Así que ellos dicen, tiene que nacer en esta fecha. ¿Cuándo empiezan a contar estas 70 semanas de años? Ya, hermanos, escuchen, 69 semanas ya se cumplieron. Diga conmigo, 69 semanas ya se cumplieron al pie de la letra. ¿Cuándo empezó a cumplirse? Cuando reedificaron a Jerusalén. Fueron 4 edictos, creo. Y uno de ellos fue Jeremías, el otro es Esdras. En los tiempos de Esdras, ellos empiezan a edificar la ciudad y luego más adelante aparece el Mesías príncipe. ¿Cuál es el Mesías príncipe? Jesucristo. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Estamos aquí? Alguien que diga aleluya. Y dice aquí, miren lo que dice tan hermoso, dice,
Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Después de Jesús, a los 70 años después de Cristo, vino un hombre llamado Tito. Y Tito vino y destruyó, bajo las órdenes de Tito, vino y destruyó todo lo que había en Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra. O sea, la profecía ya se cumplió. ¿Cuántas semanas se cumplieron ya? 69. ¿Cuántos años suman esos 69 semanas? ¿Cuántos años? Suman 490 años que ya se cumplieron. ¿Cuántas faltan? ¿Cuántas semanas faltan? Una. Si se cumplieron 69 semanas, ¿cuántas faltan? Si son 70, falta una. Y esa es la que nosotros estamos esperando. ¿De dónde los evangélicos sacan los 7 años de las 70 semanas de Daniel? Vienen 7 años sobre la tierra. Pero ¿cómo van a ser esos 7 años? Vamos a leerlo, porque esto todavía nos emociona más. Versículo 27. ¿Estamos ahí? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuáles son esos muchos aquí? ¿Con quién Dios hizo un pacto? No éramos pueblo, no somos israelitas, no tenemos sangre israelita, somos colombianos. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron los llamó hijos de Dios. Por eso tú y yo somos hijos de Dios. Israel lo despreció, pero nosotros lo recibimos. Oiga, hermanos, qué privilegio el que tenemos. Si usted hubiera nacido en el Antiguo Testamento, muy difícil, hubiera tenido que hacerse prosélito para alcanzar la misericordia. Pero usted, siendo colombiano, y que es que hijo de Dios, Dios hizo un pacto con nosotros. Levante sus manos allí, por favor. Vamos al piano. Dios hizo un pacto con usted, así como lo hizo con Israel. Hizo un nuevo pacto. ¿Sabe dónde lo hizo? En el aposento alto. Este es mi nuevo pacto. Este es mi nuevo pacto. Voy a hacer un pacto nuevo. Cualquiera, de cualquier lugar donde esté, hermano. Por eso el evangelio hay que predicarlo en las naciones. Hay que predicarlo donde quiera que vayamos. Yo no solamente predico aquí. Cuando tengo la oportunidad de estar en algún lugar, cuando tengo la oportunidad de hablar de Cristo, hermano, lo hago. Porque no importa de qué tribu, lengua sea, este evangelio hay que predicarlo. Y hermano, una de las señales de que Cristo viene es que será predicado este evangelio a todas las naciones, para que todos los que están en tantos países, a los griegos, a los que hablan mandarín, a todos se les predique este evangelio. Hay buenas noticias en China. ¿Me está escuchando? Les tengo buenas noticias de China. Hermano Wilson, la iglesia pentecostal no es la única que predica el nombre de Jesús. Usted no se salva por ser de la iglesia pentecostal. Usted se salva por la sangre redentora de Cristo, por haber recibido a Cristo en su corazón, por estar en esta verdad y continuar en esta verdad. Pero tengo buenas noticias. Tengo amigos de otras organizaciones del nombre. Hace poquito 40,000 jóvenes en Estados Unidos recibieron el bautismo del Espíritu Santo
con la evidencia de hablar en otras lenguas. No sé si le alegre eso. Tengo buenas noticias. En China, más de 4 millones de chinos han sido bautizados en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Tengo buenas noticias. En Etiopía se celebran cultos de más de 1 millón de personas. Hay más de 8,000 pastores en Etiopía. En África, Dios sigue moviendo su mano. Hay avivamiento en África. El nombre de Jesús se sigue predicando. Gracias a Dios por nuestros misioneros, por quienes oramos y le pedimos a Dios que Dios los use. Se sigue predicando en Japón. Seguimos enviando misioneros a todas las naciones y Dios sigue obrando poderosamente. Hay que predicar este evangelio a todas las naciones. Ahora falta la última semana, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Escucha, ¿dónde sacamos que a la mitad de la semana todo va a cambiar? Porque aquí lo dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Escuche esto. Si usted va a esta hora a Israel, usted dice, pastor, me voy a dar un viaje a Israel, primero invíteme para yo ir con usted. Pero si usted va a ir a Israel, que le valen unos 12, 13 millones de pesos la ida y el regreso, si usted va a ir, no está tan caro, ¿cierto? Si usted va a ir a Israel, usted se va a encontrar con muchas cosas. Entre ellas se va a encontrar con un lugar que se llama el Muro de las Lamentaciones. Y los judíos ortodoxos, porque hay mucha generación de judíos, hay muchos grupos de judíos, pero los grupos de ortodoxos judíos van a estar en el muro haciendo esto, con la kipá acá, con los rulitos acá, y van a estar llorando. Ellos lloran y lloran y lloran y lloran en el Muro de las Lamentaciones. ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? Te voy a decir por qué lloran. Por el templo. No tienen templo, tienen mucho dinero. La economía en Estados Unidos se mueve a través de judíos. Dueños de las grandes compañías de cine judíos. Eso, mejor dicho, tienen los canales de televisión de judíos. ¿Estamos aquí, hermanos? Aunque son judíos modernizados, muchos de ellos no son ortodoxos. Pero ¿por qué ellos lloran en ese lugar? Por el templo que no tienen. Y uno dice, ay, pero teniendo tanta plata, hombre, compre un lote enseguida y se hace el templo. No, es que a los judíos no les sirve cualquier lote. Hay un lugar solamente que ellos pueden hacer el templo, y es en el lugar donde se hizo el primer templo de Salomón. Para ellos los lugares no son iguales. Por eso Jesús vino y le dijo a la mujer samaritana, llegará el día que donde quiera que haya alguien que lo adore en espíritu y en verdad, allá está Él. Ustedes dicen que es en este monte, nosotros decimos que en Jerusalén, pero llegará el día donde Dios a cualquiera que adore en espíritu y en verdad hará descender su presencia. Oiga, por eso no tenemos un lugar específico. Tú sabes una cosa, los judíos para orar, oran hacia el templo. Lo primero que ellos hacen cuando llegan a una ciudad es preguntar, venga, miremos el mapa de Google, ¿dónde queda el templo? Hacia allá. Entonces ellos dirigen su oración hacia el templo, porque es el lugar sagrado para ellos. No hay otro lugar que ellos quieran tanto como ese lugar. Pero hay un problema. En ese lugar ya hay una mezquita, ya hay una, escúcheme, una organización religiosa llamada los musulmanes.
y tiene una cúpula de oro, bueno, forrada en oro, que se llama la cúpula de Omán. Y allí en ese lugar, en el lugar que se conoce como la roca, ellos lloran al ladito, porque ellos dicen: no puede ser que no tengamos nuestro templo y los musulmanes sí tengan ese lugar para adorar. ¿Por qué lloran ellos? Por el templo. Y todavía no se ha podido hacer nada. Por eso hay una guerra entre musulmanes y ¿qué? Y judíos. ¿Por qué? Porque ellos dicen: necesitamos ese lugar. Ellos dicen: no se lo damos. Y como los musulmanes también son fuertes, a nivel mundial, de las religiones que más está creciendo son los musulmanes. Hay que poner ojo a eso. En Inglaterra hay alcaldes musulmanes y hay una proliferación de esta religión. Y es impresionante, está creciendo aún más que el mismo cristianismo. ¿Estamos acá, hermanos? Así que ellos no les sirven cualquier lote, les sirve solamente ese lugar. Y ellos dicen: queremos que el templo esté ahí. Pero mira, ahí está la mezquita. Pero allá lo que está pasando. ¿Por qué es tan importante el templo? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio el anticristo. ¿Estamos aquí? Entonces, para hacer sacrificio tiene que haber templo. Ellos no pueden hacer un sacrificio en otro lugar. Ellos tienen que hacerlo en el templo. Y hace siglos que no hacen ningún sacrificio en el templo, porque no hay templo. O sea que el templo tienen que otra vez colocarlo allí en ese espacio. Cada que usted mire a Jerusalén y vea fotografías de Jerusalén, ahí va a aparecer esa mezquita toda hermosa, dorada. La gente se toma fotos, pero no entiende el trasfondo. Están los judíos por el otro lado llorando: ¿cuándo, Señor, el templo? ¿Cuándo el templo? Pero, hermanos, está muy pronto a ser reconstruido el templo. ¿Qué se necesita para el templo? Número uno, se necesita espacio para poder edificarlo. ¿Y sabe qué dijo un hombre? Listo. Si los judíos quieren eso, vamos a empezar a planear el templo una vez más. Y lo vamos a colocar al ladito de esa mezquita para que no haya problema ni con los musulmanes ni con los judíos. Y ya, hermano, están listos los planos para edificar el templo. ¿Estamos aquí? ¿Qué significa eso? Que si ellos empiezan el sacrificio, está muy pronto en cumplirse las 70 semanas de Daniel en la última semana. Qué lindo es esto. Qué lindo es esto. Y van a empezar a hacer un sacrificio ahí, hermanos. Y sabe una cosa, sorpréndase. Pero los judíos sacrificaban animales puros. Y de los más puros eran los animales rojos. Hace poco se engendró una vez más la primera vaca roja en Israel. ¿Qué significa? Que muy pronto van a empezar a hacer el sacrificio. Hermanos, escuche esto. El anticristo parece ser, no estoy afirmando esto, pero parece ser que el anticristo va a ser el que va a dar carta libre para que ellos hagan el templo allí. Y los va a dejar que hagan sacrificios y que adoren a su Dios y todo eso. Pero a los 3 años y medio Él va a decir: no adoren más a su Dios, adórenme a mí. Y los judíos van a decir: ¿qué? ¿Cómo se ocurre? ¿Cómo le ocurre? A ningún hombre adoraremos de esta tierra, al único Jehová de los ejércitos. Y van a decir: señores, nosotros no adoraremos a un hombre. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando eso pase, van a mirar atrás al que traspasaron. En ese momento,
Los judíos todavía siguen esperando, muchos de ellos, al Mesías, porque ellos no pueden resistir que un Mesías haya muerto en una cruz. Es una vergüenza. Los judíos dicen: no me hable de Jesús. Usted le dice: ¿quiere ofender usted a un judío? Dígale: Yeshua HaMashiach. Para los ortodoxos, que ellos se ofenden, dísele, es tanto, le pueden dar una cachetada en la cara. Se la dan, se la dan. Es muy común que lo haga. Yeshua HaMashiach, Jesús es el Mesías, y tenga su cachetada. Respéteme. Él no es ningún Mesías. Él es un hijo de un carpintero que murió allá en una cruz como un delincuente. No me hable que él es el Mesías. Pero cuando el anticristo quiere adoración, hermanos, la Biblia dice que van a mirar al que traspasaron. ¿A quién? Van a mirar a Jesucristo y van a decir: ese era el Mesías y no lo entendíamos. Le puedes dar ese aplauso al Rey de Gloria. Estemos en pie, por favor. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Quién es el desolador aquí? El anticristo, Satanás. Vendrá el desolador. El anticristo es la imagen de Satanás. Luego vamos a empezar a ver eso, que yo sé que nos va a acercar. Pero quiero que quede claro unos cuantos puntos. ¿Cuántas semanas habla Daniel? ¿Cuántas semanas ya se cumplieron de años? ¿Con quién se terminó cumpliendo la promesa de esas 69? ¿Recuerdan ustedes cuando se empezó a edificar? Y al final, cuando el Mesías príncipe, y luego cuando vino ¿qué? Y tumbaron todo el templo en el año 70 después de Cristo. Estamos, terminaron las 70 semanas, las 69. Pero nos queda todavía una. ¿Cuándo empieza esa semana? Cuando Cristo tome la iglesia. ¿Qué tiene que pasar para que Cristo tome la iglesia? Que empiece a cumplirse toda la profecía. Y para que aparezca el anticristo, que el anticristo hará que el sacrificio otra vez empiece, va a ser en el templo, llamado el templo de Jerusalén. ¿Por qué no levanta sus manos allí un momento? Habla con Dios. Habla con Dios esta mañana. Hermano, cuando uno abre la Biblia y se da cuenta que es tan precisa aún en los años, uno dice: Señor, si usted cumplió tantas cosas, usted me va a cumplir a mí. Dios es un Dios de pactos. Alguien se puede sentir solo esta mañana, pero el Señor te dice: si yo te prometí, si yo prometí que iba a estar contigo, ¿por qué te sientes así? Si yo he cumplido todas las profecías, no te voy a cumplir a ti. Hermano, aférrese de la promesa de Dios. Es tanto. Usted puede recibir sanidad esta mañana. Usted puede recibir restauración esta mañana. Usted puede recibir hoy de Dios ese toque divino. Señor Jesús, esta mañana hemos comprendido, Señor, este panorama profético, Señor. Señor Jesús, vienen tiempos difíciles para esta tierra, pero tú vienes pronto, Señor. Tú vienes pronto. El sufrimiento que tienes será cambiado por alegría. El dolor que estás sufriendo ahora, cuando venga el Señor, enjugará toda lágrima.
Puedo confiar en el Señor. Cántalo conmigo. Puedo confiar en Él, que Él no va a fallar, que Él no va a fallar. Puedo confiar en el Señor. Puedo confiar en el Señor, que Él no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer,